Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Escrutando la palabra de Dios en el domingo 30 del tiempo ordinario, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Hace 8 días, la invitación de Jesús en el Evangelio a la perseverancia en la oración mediante la parábola de la viuda que va donde el juez para que le solucione su situación. Hoy las actitudes en la oración, con dos retratos nuevamente. El retrato del fariseo que se enaltece y el retrato del publicano que se humilla. A partir de ello, Jesús muestra dos actitudes posibles en la oración. El fariseo que se enaltece, ora a sí mismo, porque no está buscando una relación con Dios, sino enaltecerse, mostrar sus méritos, sus ayunos, sus limosnas, su grandeza. A la vez desprecia a los demás, señalando al publicano, está despreciando a todos los que no alcanzan su nivel, a los que no son conocedores de la ley. La arrogancia se apodera de su oración y la hipocresía, porque también todo ser humano es frágil. Cualquiera de nosotros puede estar sometido a enaltecerse en la oración, a buscar brillar, a hablar para que le escuchen, a mostrarse una espiritualidad y una oración del que se muestra. La primera actitud no la quiere Jesús, no la quiere Dios. La segunda actitud es la del publicano que se humilla, reconoce su pecado y clama la misericordia de Dios. Esta es la segunda actitud que luego Jesús va a valorar. Reconocer que necesito de Dios, que soy limitado, que soy frágil y que necesito de la misericordia de Dios. Una oración que no es a sí mismo, sino buscando acoger a Dios que viene a mí. Una oración que no se refiere al juicio de los demás, sino al reconocimiento de mi fragilidad, de mi necesidad de Dios. Una oración que se hace desde mi pequeñez, desde mi necesidad de Dios. Y ante estas dos actitudes de la oración, del fariseo que se enaltece y del publicano que se humilla, Jesús hace una conclusión. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta exclamación de Jesús la podemos contemplar en la Sagrada Escritura en muchos personajes, pero quisiera que habláramos de una sinfonía en la oración humilde que aparece en la Biblia. El que se enaltece será humillado, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Recordemos algunos cánticos. El canto de Ana, que por el nacimiento de Samuel proclama la grandeza del Señor, proclama que ha pedido un hijo a Dios y que Dios ha tenido misericordia. Y mira al pueblo para decir, Dios se apiada, Dios levanta, Dios sana, Dios libera. Moisés, cuando pasa en el río Jordán, ante la arrogancia de los egipcios y contemplando el poder de Dios, entona un canto con el pueblo. Un canto para decir, Dios ha tenido misericordia. Ha sido el Señor el que nos ha liberado. Ha sido el Señor el que nos ha dado la victoria. Siempre la oración humilde reconoce el poder de Dios en la historia, reconoce el paso del Señor, proclama sus maravillas. Cuando el pueblo estuvo en el exilio en Babilonia durante muchos años y al regreso compusieron el Salmo 125 que exclamaba, cuando el Señor tuvo compasión de nosotros, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Una proclamación por las obras de Dios que un pueblo sin templo, sin tierra, un pueblo esclavo, es liberado por el Señor, por el edicto de Ciro, y ahora regresa a Jerusalén a reconstruir el templo, proclamando las maravillas de Dios. El Señor ha tenido misericordia. En el Evangelio encontramos los dos cánticos más famosos. El cántico de la Santísima Virgen María, que ante la experiencia de la Encarnación proclama, mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de esa esclava. Levanta del polvo a los humildes, derriba del
trono a los poderosos. Este cántico de la Virgen María se une al cántico de Ana para que el Antiguo y el Nuevo Testamento proclame que es Dios el que da la victoria, que es Dios el que levanta, que es Dios el que asegura una obra. No es el ser humano, Dios es el que tiene el poder. Sentirnos humildes, frágiles y necesitadas de Dios y contemplar sus maravillas. Finalmente, el cántico de Jesús en el Evangelio, que después de haber sanado y liberado, después de haber visto que los discípulos lo siguen, cuando los seguros que estaban en el templo, los fariseos, no acogían su palabra, no reconocían sus obras, Jesús proclama diciendo: te alabo, Padre, y te bendigo, porque has dado a conocer estas cosas a los pequeños, a los humildes, y las has escondido a los sabios. Ese cántico también es una sinfonía de la oración humilde, de aquel que se reconoce que la obra es de Dios. Qué bueno que este domingo todos nosotros podamos decir: Señor, enséñame a orar con corazón humilde, del que se siente necesitado de Dios, del que se presenta ante Él frágil, con limitaciones, pecador y necesitado de la misericordia de Dios. Todos nosotros, usted y yo, necesitamos de la misericordia de Dios. Abramos en este domingo y oremos humildemente al Señor para poder decirle a Él: tuyas son las obras, tuyo el poder, en ti nos confiamos.